Gracias, Javi. Creo que sí, que el equipo técnico ahora me tiene ahí en sonido y está sonando bien la música. Hemos hecho algunos cambios en el cableado y creo que eso ha estado ayudando. Sé que esta tarde algunos están cansaditos, han estado comiendo bastante pizza por lo que tengo entendido y eso hace que uno se sienta cansado. Y el tema de este día de hoy, en el libro de Daniel, capítulo 9, son las 70 semanas de Daniel. Y es un tema denso, es un tema que realmente para poder enseñarlo bien es casi a nivel de seminario y no quiero ponerlo ahí muy denso, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo en esta tarde es de suma importancia para el estudio de la profecía, el estudio profético, y lo que estoy planeando es poder usar más PowerPoints o imágenes que podáis comprender de una manera más gráfica y de esta manera tener más visualización general de lo que son estas 70 hebdómadas, así también llamadas, pero tampoco quiero adelantarme a lo que vamos a estar viendo Dios mediante esta semana, el viernes que viene y el sábado. Vamos a estar hablando de Aquí yo vengo pronto, de profecía, del cumplimiento de todas estas cosas. Y como veis, desde hace ya algunas semanas, si no meses, estamos llevando esa línea de investigación, de trayectoria de la venida del Señor y nuestro acercamiento a Él, nuestra preparación para que el Señor, cuando Él venga, nos encuentre velando. Y es muy importante que entendamos bien lo que es la profecía bíblica. Y Daniel capítulo 9 es clave en este entendimiento. Vamos a leerlo, ya estuvimos hablando de los primeros versículos hasta el versículo 19. Vamos a ver ahora desde el versículo 20 en adelante. Daniel capítulo 9 y versículo 20. Dice así: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciéndome: Daniel, ahora has salido para dar sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor amado y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Es una palabra viva, eficaz, una palabra que llega hasta nuestra alma, Padre, al más intenso de nosotros mismos. Y Señor, en esta tarde te ruego que tu palabra sea realmente como martillo que quebranta la piedra. Señor, sea tu palabra como ese cincel que nos transforma a la imagen de tu Hijo, del Señor Jesucristo. Sea como ese agua fresca para el sediento, o como la miel dulce, Señor, que refresca el paladar. Tu palabra, Señor, nos dé fortaleza, nos dé seguridad, nos dé fuerza en ti. Ayúdame, Padre, a compartir con mis hermanos este mensaje de esperanza, de confianza en tu palabra, y podamos, Señor, desarrollar nuestro pensamiento, ponernos a pensar y poder así descubrir qué hay aquí escondido para nosotros hoy. Guíanos, Padre, te lo pedimos
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a tener este tiempo alrededor de la palabra y yo sé, los que estáis ahí también me estáis ayudando en Twitch. Quiero saludar y sé que estáis ahí y gracias por ayudarme también con algunas de las notas. Vamos un momento a este pasaje y me gustaría que hiciéramos un ejercicio, un poco de imaginación. Nosotros hoy en el siglo XXI y gracias al buen trabajo de historiadores y teólogos nos acercamos a Daniel 9 y podemos interpretar las 70 semanas de Daniel. ¿Quién ha oído hablar de estas 70 semanas de Daniel? ¿Todos? ¿Hay alguien que no haya oído hablar de las 70 semanas de Daniel? Levante la mano. ¿Todos habéis escuchado hablar de las 70 semanas de Daniel? Los que estáis ahí en internet. Muy bien. Esta es una profecía muy importante, es muy importante, pero que hemos entendido teóricamente hace muy poco, como vamos a estar descubriendo. De hecho, cuando Daniel escribió esta profecía, no se entendió por muchísimos años. Hubo 400 años de silencio entre el tiempo veterotestamentario y el Nuevo Testamentario, 400 años de silencio en que esta profecía estaba escrita. Y no se entendía. Tuvimos después un tiempo a lo largo de la historia, como esta mañana decía, que hasta la Reforma Protestante, el mismo Calvino decía, yo no entiendo el libro de Apocalipsis. Creo que fue Lutero que incluso dudaba de su inspiración. Tenemos, por lo tanto, esa profecía un poco velada y Apocalipsis y Daniel van tan unidos de la mano que es imposible separarse. Parece dos hermanos que van unidos de la mano. Y Daniel capítulo 9 no se entendía. Así que nos acercamos en ese pensamiento a un pasaje y antes de romper sus misterios y poder interpretarlo, quiero que nos acerquemos a él con esa mentalidad. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? ¿A qué se refieren estas palabras? ¿Y qué podemos aprender nosotros? ¿Y qué descubrimos? Lo primero que quiero enfatizar es poder ver el versículo 20, cómo Daniel todavía está orando. Y es algo que me encanta. En el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando. Adelante, hermanos, podéis pasar sin miedo, adelante. Aún estaba hablando y orando. Él está en plena comunión con el Señor. Él está en una relación realmente íntima de confesión de pecado, como hemos visto en el capítulo 9, en los primeros versículos, y se acerca clamando al Señor, confesando su propio pecado. Y me pregunto, ¿qué confesó Daniel? Cuando este era un hombre de Dios extraordinario, mencionado aún en el Nuevo Testamento, y sin embargo él estaba confesando su pecado. ¿Y qué lección para nosotros mismos cuando somos tan imperfectos y tan pecadores? Y como la semana pasada decía, creo que cuando la iglesia empiece a arrepentirse, entonces va a haber realmente un movimiento del Señor en el corazón de cada uno de nosotros, cuando nos demos cuenta de la necesidad de arrepentimiento. Estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dos cosas. La primera es como Él está derramando su corazón. No solo hablando, punto número 1. No solo orando, punto número 2. Está derramando su corazón delante de Dios. Empecemos ahí en una lección espiritual para nosotros mismos, porque a veces caemos en una liturgia religiosa de pensar que orar es tener cierto tipo de palabras mágicas que nos hacen acercar a Dios, o como alguien decía, orar a cierta hora de la mañana, y eso nos hace acercar a Dios, o ir a cierto lugar para orar. No, Daniel está aquí recibiendo una de las mayores visiones proféticas en medio de su cámara, de su habitación, en medio de un momento de oración. Él está hablando, está orando, pero está derramando su corazón. Y lo hace por una expresión ahí que aparece, el monte santo de mi Dios. Esa expresión en hebreo es dirigida a otra expresión, Zion, el monte santo de Dios. Es una expresión relacionada también con el templo ahí en Jerusalén. Y sabemos que Daniel se da cuenta a través de la lectura de la profecía que el tiempo del regreso a construir Jerusalén ha llegado, a construir el templo ha llegado. Él vuelca su corazón a Dios pidiendo por eso. Y sabemos todos que Daniel nunca regresó, pero Nehemías y Esdras lo hicieron, con Zorobabel. Y aquellos que regresaron para construir y así cumplir el sentido profético de la palabra del Señor.
Recuerdo haber oído de cómo, y esto suena medio chiste, pero se mencionaba de esta manera, cómo encontrar un judío en Rusia. Y decían que todo aquel que tiene el dedo más cortito, el dedo índice más cortito, era judío, ahí en Rusia. Y yo hice la misma cara, ¿y eso por qué? Y parece que había una costumbre que decían, golpeando la mesa con este dedo así, decían, el año que viene en Jerusalén. Y de tanto golpear, dice la historia, se les hacía el dedo corto. Pero esa visión de el año que viene en Jerusalén es realmente la que tenían estos deportados a Babilonia. El año que viene en Jerusalén. El año que viene en Jerusalén. Y llegó este momento donde llegó el momento de volver a Jerusalén. Ahora es interesante porque en el capítulo 9, cuando el ángel Gabriel le da esta interpretación y este sueño, no está hablando del templo de Sion directamente. Está hablando de mucho más, como vamos a estar viendo. Vamos al versículo 21. Aún estaba hablando, fíjate en esto, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Varias cosas me llaman la atención. Una vez más, estaba hablando, orando. ¿Os dais cuenta? ¿Has hablado con Dios alguna vez? ¿No os pasa? A mí me pasa. Estoy caminando, me gusta ir a veces al bosque, estoy hablando con el Señor y diciéndole muchas cosas. A veces tengo las manos en el bolsillo y le hablo, y le hablo, y le hablo. No cierro mis ojos, estoy hablando con el Señor. Esa es la actitud que Daniel está teniendo. Pero de repente pasa algo, y es Gabriel. Ahora, Gabriel y Miguel son dos arcángeles mencionados en la Biblia. ¿Hay más? No lo sabemos, muy probablemente. Pero este Gabriel, y esta mañana hablaba de él, cuando hablaba de la trompeta que sonará, y hablaba de estos ángeles que con poder se manifiestan, tienen una labor muy importante de servir a una nación, Israel en especial. Eso nos hace pensar que las naciones en el mundo tienen ángeles que sirven a esas naciones. En la doctrina de angelología nos hace pensar que los creyentes tenemos ángeles que también nos sirven. Pero el ministerio de este ángel es revelado de una manera extraordinaria. Es enviado para darle a Daniel esta revelación. Y dice que vuela con presteza. Es decir, tiene alas. Fijaros que estos seres angelicales son parecidos y similares al hombre, pero son seres que pueden volar, seres alados. Voló con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, eso debe ser aproximadamente las 3 de la tarde. Esto no es un sueño, simplemente Daniel está despierto, Daniel está por la tarde teniendo relación con el Señor y recibe esta visión. Y esta interpretación le hizo entender, habló conmigo y habla con él de una manera clara, ha salido, dice el versículo 22, para darte sabiduría y entendimiento. Marcar esas dos palabras. Porque, hermanos, es justamente lo que más necesitamos en este tiempo. Sabiduría y entendimiento. Sabiduría en cuanto a que estamos viviendo en momentos muy difíciles en la historia de la humanidad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, nos dice Proverbios. Y necesitamos entendimiento para entender el tiempo en que estamos viviendo. Y Daniel necesitaba estas dos cosas. Y me estoy preguntando cómo es que muchos pastores desde los púlpitos no tienen ni sabiduría ni entendimiento para ver el tiempo en que nos ha tocado vivir y estamos viviendo. Y si nosotros desde este púlpito no decimos el Señor viene pronto y no estamos hablando realmente de los peligros que hay en medio de nuestros tiempos, no vamos a ser ni sabios ni entendidos. Si no habéis podido escuchar el podcast del viernes y el sábado, os animo a que lo escuchéis. Cuando estábamos anunciando y denunciando a falsos maestros, falsos pastores que abusan totalmente de las congregaciones, casos donde han habido abusos físicos, sexuales incluso, dentro de las iglesias. 400 pastores en Estados Unidos denunciados por casos de abusos.
Estamos viviendo en un tiempo realmente donde la apostasía y la maldad ha crecido a niveles impensables hace unos años. No todo el que se dice pastor o obrero o cualquier iglesia evangélica forma parte de la verdad bíblica y tenemos que ser sabios y entendidos para con la palabra de Dios distinguir y discernir los tiempos en que estamos viviendo. Daniel, es lo primero que se le dice, he venido ¿para qué? Para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque eres muy amado. ¡Wow! ¡Qué palabras! Porque eres muy amado. Marcarlas, por favor, en vuestras Biblias. Porque eres muy amado. ¿A qué hombre Dios le ha dicho jamás, eres muy amado? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si el Señor tuviera que decirte algo, te diría, ¿eres muy amado? A mí me gustaría que lo dijera así. Que el Señor pudiera hablar a mi corazón diciendo, Pedro, eres muy amado. Pero Daniel lo era. ¿Y por qué lo era? Porque pagó un precio. Estuvo dispuesto, y lo vimos en el capítulo 1, versículo 8, a no contaminarse. Propuso en su corazón y su propuesta era, voy a consagrarme, voy a darme por completo al Señor. Dios siempre da lo mejor a quien deja lo mejor con Él. Dios es fiel, Dios es fiel. Y cuando tú le sirves, eres muy amado. Dios estaba trabajando en la vida de Daniel a pesar de las circunstancias para llevarle a este momento importante de la revelación profética. Dios tuvo que preparar la herramienta para darnos hoy a nosotros en el siglo XXI la comprensión de 70 semanas que no hubiéramos nunca recibido si este hombre no fuera muy amado. Y fijaros lo que estoy haciendo en este mensaje, porque me dirás, pero ¿cuándo vas a darnos la interpretación? Ahora lo haré, aunque es denso, lo voy a intentar dar, aunque sea de pasada, ya entraré más, pero antes de ver esa interpretación, quiero que veáis al hombre que recibió esta visión, para que de esta manera podamos comprender para nosotros mismos hoy, en el siglo XXI, cómo debemos ser nosotros. Y lo que yo estoy viendo aquí es que este hombre era muy amado y por eso recibió lo que recibió. Este no era un hombre que viajaba en el mejor coche, en el mejor vehículo, se hospedaba en hoteles de 5 estrellas. Era un conferencista que vestía de Emilio Tucci o los mejores zapatos que valen miles de euros. Este no era un predicador de estrella. Este no era alguien que estaba ahí para deslumbrar a la multitud. Este era un hombre que estaba arrodillado o puesto de pie, mirando al cielo, orando, hablando, intercediendo delante de Dios. Y Dios le dijo, Daniel, tú eres muy amado. Y eso es lo que yo quiero para mi vida y espero que tú también. Que realmente lo que nos mueva, el fuego que arda en nuestro corazón, sea el amor al Señor, para que sí entendamos las cosas, entendamos la visión. Porque si no, todo es en vano, todo es en vano. Del versículo 24 en adelante, empiezan las 70 semanas. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Wow! ¿Dónde empiezo? Bien, en la primera palabra, 70 semanas. Ahora, una semana tiene 7 días. ¿Bien? 7 por 70 son matemáticos, 490. O sea que hay 490 semanas. Interesante. De esas 70 semanas, perdonadme, 70 semanas, de 7 días son 490 días, es lo que quería haber dicho. Bien, ese es un cálculo matemático fácil de hacer. Pero esos días tienen un objetivo, tienen un propósito. Están determinados este tiempo de 70 semanas, 490 días,
para hacer varias cosas. Y uno las lee y dice, bien, va a haber 1, terminar la prevaricación, 2, poner fin al pecado, 3, expiar la iniquidad, y 4, traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía, ungir. Señor, ¿qué es todo esto? ¿No os pasa? ¿Cuál es el propósito y dónde va a pasar esto? Entiendo. Están determinadas estas 70 semanas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Por lo tanto, ahora empiezo a entender un poquito más bien sobre Jerusalén y sobre Israel. Va a haber 70 semanas, donde en estas 70 semanas, 490 días, van a pasar una serie de cosas, y algunas de ellas muy interesantes. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Y quién es este santo de los santos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciéndome preguntas. Y en esas preguntas estoy intentando buscar la llave de la interpretación. Vale, ahora sé lo que esto significa. ¿Pero pasó esto en 490 días después de esta visión? No. Entonces no fueron 490 días, no fueron 70 semanas. ¿O sí lo fueron? ¿O puede ser que en vez de referirse de semanas, de días, se refiere a otro tipo de semana? Porque recordad que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede ser que en las Escrituras alguna vez en nuestra manera de leer las Escrituras veamos un tiempo diferente. Puede ser. De hecho, la palabra yom, en hebreo día, a menos que esté acompañado de un numeral, por ejemplo, primer día, segundo día, entonces se refiere a día de 24 horas. Pero cuando no hay un numeral, cuando simplemente está la palabra yom, no es un día de 24 horas, sino una época, una era, un momento, un espacio de tiempo indefinido. Y cuando empezamos ahora ya a ver más y vislumbrar más lo que estamos viendo aquí en esta profecía, vamos a descubrir que no son semanas de días, sino semanas de años, donde cada día representa en realidad un año. ¿Estáis conmigo? Por lo tanto, en vez de ser 490 días, son 490 años. Y estos 490 años, antes que termine este espacio de tiempo, van a pasar estas cosas. Ahora empiezo a entender. Y empiezo a entender más cuando sigo leyendo, donde dice, sabe pues y entiende, fijaros el énfasis importantísimo sobre la necesidad de entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Básicamente fue a esa orden dada para restituir después de la cautividad babilónica Jerusalén y los muros. Las 70 semanas de la profecía son semanas de años, y una importante medida de tiempo para nosotros es entender esta cautividad, donde fue terminado el juicio y donde empezó ahora una orden para restituir con Ciro a Jerusalén. Y esa orden es como el pistoletazo de salida para decir, bien, ahora, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y su muro, como dice el versículo 25, en la Escritura,
el único decreto que tenemos autorizado de esta reconstrucción de la ciudad y su muro se haya registrado en las mismas escrituras. ¿Dónde? Nehemías capítulo 2. Y en Nehemías capítulo 2, que está fechado en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, y podéis verlo ahí, el mes de Nisan, el año 20 del rey Artajerjes, sería el año 445 antes de Cristo. Esa es la fecha exacta donde empieza esta orden para restaurar y edificar. Tenemos suficientes confirmaciones históricas para decir que desde esta fecha en adelante, las primeras 69 semanas llegan ¿hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe. Cuando leemos desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y, fijaros esa partición, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fueron tiempos difíciles cuando Nehemías edificó. Cuando de nuevo el muro fue levantado. Cuando de nuevo Jerusalén fue restablecida. Cuando la prevaricación terminó. Hubo el fin del pecado para los judíos. Bien. Después de las 62 semanas, que siguen a las primeras 7 semanas de este versículo, tienen lugar 2 eventos importantes que van a ser también mencionados. Se quitará la vida al Mesías, quien no tendrá ninguno de sus derechos de rey, mas no por sí. Vamos a leerlo en el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Cuando uno calcula el momento en que el Señor Jesús entró en Jerusalén, aquella entrada triunfal montado en un pollino, se cumple exactamente los años de esta profecía. Después de las 62 semanas, si tú tomas la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y haces los cálculos de las 7 semanas y de las 62 semanas, te da la fecha exacta en la que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Y después de las 62 semanas, una semana después, apenas 6 días después, se quitó la vida al Mesías. Los números de esta profecía, cuando los calculas en años, cuadran perfectamente. Impresionante, ¿verdad que sí? De tal manera estas 70 semanas son tan impresionantes que realmente uno queda como, ¡wow! Ahora entiendo lo que está diciendo, pero lo entendemos ahora porque hermanos de la Edad Media no lo entendían. Y hermanos que habían vivido durante la época de las grandes persecuciones no lo entendían. No hay registros de los primeros escritos del cristianismo explicando las 70 semanas de Daniel. Nosotros hoy sabemos de Ciro, de Jerjes, de esa firma, de esa autorización en el 400, lo he dicho antes, 447. Todos estos datos que nos dan, ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos. Se quitó la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora esto a mí me hace pensar que si la palabra de Dios se cumple en esta manera tan específica en cuanto a lo sucedido en el pasado, se va a cumplir en cuanto a lo sucedido en el futuro. Y mi confianza, mi determinación es que lo que dice este libro es verdad y puedo confiar en él. Cuando yo leo estas 70 semanas, estoy leyendo historia profética. Porque, y no quiero adelantarme, hemos hablado de 69 semanas, pero queda una semana. Fijémonos en el versículo que acabo de leer. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Palabras impresionantes, inquietantes también. La vida del Mesías fue quitada por el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién era ese pueblo sino más que el Imperio Romano?
que quitó la vida al Mesías. Pero no solamente eso. Destruyó la ciudad y el santuario. Destruyó aquello que simbolizaba la adoración al Dios del Antiguo Testamento. Las inundaciones de la desolación, los lloros ante la destrucción del templo fueron grandes. La orden dada por el general Tito, que llegó a ser emperador más tarde, era que ningún soldado romano de la 10ª legión, 10º legis, destruyera el templo. Pero narra también Josefo en sus libros, La guerra de los judíos, que un soldado al azar tiró una tea ardiendo, cayó en el templo y quemó el templo al punto de ser totalmente devastado y destruido. Hoy en día todavía se cuestiona dónde estaba el templo, dónde se encontraba. Cuando estuvimos ahí en Jerusalén, había una piedra que habían encontrado recientemente en el 2017 con una inscripción en hebreo que decía el lugar de la trompeta, marcando el lugar donde se tocaba la corneta, el shofar, para que la gente viniera a adorar a Dios. Todo eso fue arruinado, destruido, aniquilado por el pueblo de ese príncipe que ha de venir. El pueblo de Roma. Y duraron así las devastaciones. Ahora, el versículo 27, hasta aquí muchos van a coincidir y van a decir, es verdad, fue así, tenemos pruebas, tenemos datos. No estoy enseñando PowerPoint, pero quiero que toméis la idea, ya haremos más de esto. Pero hay algo que aquí es ahí donde viene un poco la lucha y debéis tener mucho cuidado. Porque nos queda una semana. Y esta semana se encuentra narrada ya a partir del versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Son palabras extrañas, son palabras que hablan de otra semana que todavía nos queda. Y que algunos interpretan de una manera y otros interpretan de otra manera. Ahora, yo voy a ser un poco pillo aquí y voy a deciros que si queréis saber más sobre esta última semana, tendréis que venir a escuchar las conferencias Aquí yo vengo pronto. Porque hablaremos de esta semana y hablaremos más. No voy a desvelar el secreto y si mi equipo me está escuchando va a decir, bravo, no desveles el secreto. Pero no voy a hacerlo, pero sí quiero invitarlos a que vengan y escuchen estas conferencias. Pero sí quiero tratar este tema. Como hemos visto, volviendo hacia atrás en nuestra interpretación, estas 70 semanas son en realidad semanas de años, donde cada día representa un año. Por lo tanto, 490 años quedan registrados en una forma profética, con eventos que iban a acontecer. Y nos da la fecha exacta del inicio de estas 70 semanas. El edicto firmado por Jerjes para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén. Esos años van contando hasta la muerte del Mesías. Y de esta manera, en aquel momento se cumplen 69 semanas. Pero queda una semana colgando. Una semana que nosotros llamamos el tiempo de angustia para Israel. Fijaros bien y observar que las 70 semanas no tienen que ver tanto con el mundo gentil, sino con la santa ciudad y tu pueblo Israel. Eso es clave. Porque nosotros que somos gentiles y que estamos en este periodo al cual llamamos el periodo de la iglesia, no estamos aquí en estas 70 semanas, sino que Dios tiene el cronómetro en sus manos, preparados para cumplir esa última semana de la profecía de Daniel. Una última semana explicada y registrada en el libro de Apocalipsis. La conclusión a la que llego delante de esta visión extraordinaria es que la Biblia tiene razón. Que si lo que pasó con tanto detalle y perfección en el pasado, no me da ninguna duda, no tengo ninguna duda que se va a cumplir igual de perfección en el futuro. Y sé que al leer el versículo 27 nos cuesta entender e incluso interpretar lo que estas palabras significan. Pero las personas que vivan en medio de esa última semana lo entenderán perfectamente.
Algunos hablan que puede ser hoy mismo. Y lo creo. Porque hoy puede venir el Señor a buscarnos. Hoy puede ser el inicio de esa cuenta atrás. Y espero que todos estemos preparados para cuando venga el Señor, realmente estemos viviendo para Él y para su gloria. Si no hay ese despertar en nuestra alma, entonces, ¿qué va a despertarnos? ¿Qué va realmente a sacudir nuestro espíritu y nuestro corazón para hacernos dar cuenta que su venida se acerca? Y que lo que más importa ahora es tener esa actitud que Daniel tenía cuando se dio cuenta, en el capítulo 9 lo vimos al principio, que el tiempo se había cumplido. Leyendo las Escrituras, los 70 años ya han pasado. Leyendo la profecía de Jeremías, ahora, Señor, es momento de volver a Jerusalén y regresar y reconstruir. ¿Y qué hizo este hombre de Dios, este muy amado? ¿Qué es lo que hizo este creyente en medio de tierra de cautividad? Buscó al Señor con un corazón ardiendo. Y le dijo, Señor, creo tu palabra, sé que se va a cumplir y quiero estar listo. Y espero que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo esta tarde. Dios mediante, la semana que viene, entraremos a estudiar con más profundidad esa última semana. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que nos sorprenden, hay cosas, Señor, que tenemos que tratar con muchísimo cuidado. Pero al comprobar la exactitud de esta profecía que nos muestra claramente cómo se cumplió en su totalidad, nos da la seguridad que tu palabra se cumplirá también en su totalidad cuando tú vengas a buscarnos. Te pido que nos encuentres velando, Señor, que ninguno de nosotros duerma en los laureles, sino al contrario, nuestro corazón esté ardiendo por ti y por tus cosas. Sigue dirigiéndonos y te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien.